Hola amigos, recientemente he visto por páginas inmobiliarias los precios de los pisos, las casas, los inmuebles y he quedado completamente sorprendido, pero a mal, porque me gusta saber los precios de las viviendas y he ido siguiendo mucho los anuncios inmobiliarios de determinadas poblaciones en las cuales estaba interesado en comprar una casa o un piso en buenas condiciones, sobre todo en pueblos pequeños, que allí se supone que la vivienda es más barata y en mejores condiciones. Sin embargo, esto ha cambiado radicalmente. ¿Qué sucede ahora? Voy a mirar las páginas inmobiliarias de los pueblos donde estaba interesado en comprar algún piso o alguna casa y me he encontrado con una subida brutal de precios y además con muy poca oferta de inmuebles. Cada vez hay menos pisos y menos casas a la venta y los que hay pues son muy caros, han subido mucho de precio, han duplicado y en algunos casos incluso han triplicado precios. Yo me acuerdo que cuando estalló la burbuja inmobiliaria en el año 2008, poco antes de que estallara, el precio estaba en el cenit máximo, en su punto máximo. Vino la crisis financiera del año 2008 y con ello la crisis inmobiliaria y de repente los bancos dejaron de financiar a las empresas constructoras y a las empresas de promoción de viviendas y pues se quedaron sin financiación y las constructoras tuvieron que alojar a mucha gente a paro porque no tenían que pagar a proveedores, sueldos de profesionales, los impuestos y todos los gastos que comporta la construcción de una vivienda. Entonces, aquí en España, cuando ocurrió la burbuja inmobiliaria del año 2008, millones de albañiles fueron al paro, más o menos unos 2 millones de albañiles y otras profesiones que van acopladas con el sector de la construcción. Por ejemplo, lampistas, o sea, fontaneros, electricistas o carpinteros, los que ponen pues las ventanas, las puertas y comerciantes de cosas que son indispensables para la vivienda, por ejemplo, los muebles, las sillas, las mesas, la nevera, la cocina, el televisor, etcétera, etcétera. Y también pues los que adquieren una vivienda también quieren tener un vehículo, un coche para tener en su garaje y por tanto si no hay vivienda tampoco hay compra de coche. Además que la situación se había puesto muy mal. De repente se arroja a miles de personas, a millones de personas al paro que dejan de hacer sus aportes al Estado en impuestos, en cotizaciones y esto al mismo tiempo al Estado el gasto en desempleo se le incrementa mucho más. ¿Qué ocurrió? Pues había mucha vivienda construida y se tenía que vender las empresas para recuperar una parte de dinero que muchos las perdieron mucho. Esto llevó a que hubo mucha oferta de vivienda y los compradores pues cada vez tenían menos dinero porque había una crisis económica muy fuerte que había hecho que los salarios bajaran mucho, que los empleos fueran inciertos, es decir, no fueran estables. Y esto llevó pues a que la vivienda bajara mucho de precio. Y una vivienda valía, por ejemplo, 400.000 euros, que ya era una pasta gansa, pues llegó a bajar a 200.000, a la mitad, e incluso mucho más. Llegó a bajar incluso, llegó a valer 100.000 euros. Y esto pues se mantuvo así con esta bajada de precio que se puede hablar de hasta un 75% del valor inicial que tenía al principio. Esto duró unos cuantos años y cuando ya llegó Pedro Sánchez al poder las cosas cambiaron. Los primeros años de gobierno de Pedro Sánchez todavía podías encontrar alguna vivienda a un precio bastante bajo y sobre todo en pueblos pequeños. Pero estos últimos años de gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante una ley de vivienda que ponía todo tipo de trabas a los propietarios. Sacó una ley que daba todo tipo de facilidades a los ocupas. Un caso excepcional a nivel mundial, porque España
es quizás el único país o de los pocos países donde a los ocupas no les pasa nada. Y además joden a los propietarios porque tienen que seguir pagando igual los impuestos, los suministros de electricidad y agua. Aunque hayan ocupas, esto tiene que ir a cargo de los propietarios. Una injusticia total. Bueno, ¿a qué ha llevado esto? Ha llevado que pues cada vez hay menos vivienda. No se construye vivienda porque no es una inversión segura. No se alquila vivienda. Además, el sector de la construcción está muy jodido. En la crisis del año 2008, millones de albañiles fueron al paro. Estos albañiles cambiaron de profesión o se han jubilado. Y hoy en día, la media de albañiles sobrepasa los 50 años. Son una generación que va a jubilarse y cada vez hay menos albañiles. Entonces, ¿qué pasa? No hay vivienda en el mercado. No hay vivienda para alquiler. No hay empresas de construcción para hacer nuevas viviendas. Y esto también tiene que ver que el gobierno y sus mierdas de la Agenda 2030, como estas normativas, pues te obligan a una serie de cosas que es muy complicado construir. No da libertad a las empresas para construir como bien les parezca. Es decir, de qué modo hay que trabajar, porque te obligan con tal normativa de los andamios, tal normativa de un seguro de responsabilidad de no sé qué, que las viviendas tienen que tener esta forma, que las ventanas de esta otra forma, que hay que cumplir con esto que llaman la eficiencia energética, tienes que poner pues aislamiento o una serie de cosas que hacen que la vivienda se encarezca mucho, aparte de todas estas normativas que suponen más trámites, más burocracia. También, pues, desde el punto de vista de los municipios, que no dan facilidades para que haya suelo para construir más vivienda. Esto es lo que está ocurriendo. Y esto se ve, se plasma en estos anuncios inmobiliarios que estoy viendo. La vivienda cada vez más cara, cada vez más escasa. ¿A dónde nos lleva esto? A que las nuevas generaciones tendrán que vivir con sus padres. Y además ha agravado con que, fijaos una cosa, la ministra de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social, Elma Sáiz, ha dicho que en España, pese a que hay 3 millones de parados oficialmente, necesita incorporar 300.000 inmigrantes cada año. 300.000 inmigrantes cada año, que seguramente que se refiere en su mayoría a africanos, que son negros y moros, de los cuales pues no hablan nuestro idioma, tienen una religión muy distinta y no están preparados profesionalmente para que lo absorba el mercado laboral español. Y esto también se contradice que los jóvenes españoles que están bien preparados, que han ido a formación profesional o que han ido a la universidad, buscan su oportunidad de trabajo en otros países, porque en España no hay garantías de sueldos que se paguen bien, de trabajo estable, tampoco hay garantías porque el gobierno está machacando mucho a las empresas con muchas normativas y muchos impuestos. O sea que si el gobierno deja que entren cientos de miles de inmigrantes en un país que ni siquiera tenemos vivienda, imaginaos cómo se va a agravar la cosa. Las están agravando por parte del gobierno hasta el punto de que, por ejemplo, los que tengan una segunda residencia los obligan a pagar muchos impuestos. Con la tontería de cambio climático, Agenda 2030, el que tenga una vivienda, un piso a primera línea de la playa, el gobierno la expropia o te deja vivir temporalmente por 30 años. El gobierno te la expropia, te la está robando y probablemente estas viviendas que el gobierno está robando, está expropiando, se van a meter estos inmigrantes ilegales que dice que se necesita cada año España, pero que esto es falso que los necesite, porque en España no se crean empresas, no hay trabajo estable y todo conjunto, todo está muy, muy mal. Entonces estos inmigrantes ilegales se van a meter en las viviendas que encuentren y van a estar respaldados por unos políticos que consienten la ocupación. O sea, cada vez se está poniendo peor. La vivienda más cara, la vivienda más escasa. Y esto ya se refleja en los portales inmobiliarios. Portales como Idealista, Fotocasa, Habitat y diversidad de portales inmobiliarios que exponen este cambio que ha venido. Que antes la vivienda estaba bastante barata y ahora, en estos pocos años últimos, el precio se ha duplicado
o se ha triplicado y además cada vez hay menos oferta de vivienda. ¿A qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar pues que mucha gente no va a poder independizarse y que la vida tendrá que ser como antes, por ejemplo, que vivían 3 o 4 generaciones dentro de la misma casa. O sea, dentro de la misma casa vivían los padres, los abuelos, los bisabuelos, los hijos, todos vivían en la misma casa y no había independencia por parte de generaciones. Ya esto es lo que vamos y es algo muy preocupante. Parece que al gobierno le interesa que esto sea así, porque como dice el propósito de la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. La Agenda 2030 busca que los ciudadanos no tengamos vivienda, no tengamos coche, no podamos comer lo que nos guste, porque también van contra los alimentos, no podamos viajar, porque están planificando las ciudades de los 15 minutos. O sea que nos están complicando mucho la vida y además nos están diciendo y vamos a ser felices con un medio ambiente mejor. Esto es totalmente falso. Y esto es lo que tenemos que despertar, tenemos que verlo y hacer pues que las cosas no sigan así, que se puedan construir viviendas, que haya garantías para los propietarios para que las pongan de alquiler, que se quiten regulaciones, directivas y normativas que entorpecen a las empresas constructoras en hacer nuevas viviendas y que se den unas mejores condiciones para que todos estos problemas se puedan resolver. Y para esto es necesario más libertad para las empresas, más protección a los ciudadanos, en el sentido que, por ejemplo, si se te mete un ocupa, enseguida va a ir a la cárcel y además obligado a indemnizar al propietario del inmueble que ha usurpado o que ha robado. Tiene que haber leyes para esto. Y no se pueden aceptar inmigración, sobre todo inmigración ilegal, cuando no hay vivienda donde alojarlos, no hay trabajo para darles. Además, también va a suponer mucho más gasto social, pues se les va a tener que dar unas pagas, porque esta inmigración ilegal que el gobierno tanto fomenta, pues si no tienen dónde alojarse ni a dónde trabajar, si se quiere evitar que se delinca, pues les tendrá que dar unas pagas, un subsidio para poder sobrevivir, que lo tendrán que pagar el resto de los ciudadanos con su trabajo, con su patrimonio y quedando mucho más pobres. Bueno, yo quería decir que las páginas inmobiliarias están dando unas señales muy preocupantes. La vivienda cada vez más cara. Y esto no quiere decir que sean de mejor calidad. Y cada vez más escasa, porque en el mercado inmobiliario cada vez hay menos vivienda. Entonces, la gente que necesita vivienda, ¿qué va a hacer? No hay vivienda, no se construye vivienda. Es muy caro. Tampoco hay vivienda de alquiler. Y la poca que hay es muy caro. Y esto pues nos lleva a muy mala situación y como en todo, los únicos beneficiados son los ricos, los que se pueden pagar, aunque les haga más caro, pero son ricos y pueden. Y esto es algo que no deberíamos de consentir. El Partido Popular no se pronuncia y no hace oposición acerca de este tema. Y creo que esto, afortunadamente, hay un partido con un programa distinto de mejora de España en su conjunto, que es Vox. Yo creo que para cambiar toda una serie de cosas que ocurren en España y que culpa mucha tienen el gobierno y comunidades autónomas y que hacen que las cosas vayan peores, estos partidos como son el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez o el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que no hace ningún tipo de oposición, afortunadamente hay otros partidos que ven el problema y quieren soluciones y las tienen en sus programas. Es, por ejemplo, Vox o, por ejemplo, el partido de Albice Pérez, de la Ardilla, de Se acabó la fiesta, que creo que al final deberían de ir en coalición con Vox porque así unidos, pues, tendrán mejor para solucionar los problemas. Pero bueno, amigos, todo lo que os digo, las páginas inmobiliarias dicen que la vivienda cada vez más cara y más escasa. Y la gente, ¿qué tenemos que hacer? La inmensa mayoría de la gente que somos pobres y cada vez más pobres, pues vivir con la familia de varias generaciones, como se hacía en el pasado. Tendremos que aprender a convivir. El padre, los padres, los abuelos, los bisabuelos y los hijos, porque no nos va a quedar otro remedio y vamos a tener que vivir muy
pues apretados en unas casas vivienda porque no hay otra cosa y desgraciadamente la cosa es así. Bueno amigos, pues espero que os sirva para concienciaros de este problema y que pues tengáis presente que hay este problema y que reclama soluciones. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós. Encontraron una seta. Lo que pasa es que no sé si es comestible. Esto es lógico, un tiempo como ahora que es otoñal y crecen las setas con las lluvias. Dios amigos.